Buenas tardes. De parte del Grupo Financiero Mercado de Valores, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Mi nombre es Silvia Jiménez y soy la gerente de inversiones para Mercado de Valores. Para quienes no nos conocen, Mercado de Valores es un grupo financiero privado líder en el mercado bursátil desde hace más de 76 años y también miembro fundador de la Bolsa Nacional de Valores. Desde nuestros inicios hemos sido pioneros en la industria y hoy queremos seguir ofreciéndoles a ustedes como clientes una asesoría con visión 360. Nuestro modelo de negocio involucra servicios de asesoría en inversiones, gobernanza, contabilidad, fiscal y protección patrimonial. Ofrecemos un servicio de asesoría integral y trabajamos de la mano con un equipo de profesionales interdisciplinarios de alto nivel y con el acompañamiento siempre de nuestros aliados locales e internacionales. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes para conversar con don Roger Madrigal, presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica, para discutir sobre la coyuntura y proyecciones de la economía nacional e internacional. Durante este evento vamos a recapitular el comportamiento de la economía durante lo que son los primeros 4 meses del año y, por qué no, estas otras semanas que han estado bastante intensas, así como las proyecciones que se están viendo para el cierre del 2023 y el 2024. En Mercado de Valores es uno de los principios para la toma de decisiones este análisis constante de las economías y por eso nos da mucho gusto compartir temas de actualidad con ustedes, nuestros clientes actuales y potenciales. Me voy a permitir ya inmediatamente presentar a don Roger, quien nos va a estar acompañando durante esta hora. Don Roger es doctorado en Economía por la Universidad de Ohio. Antes de ocupar este cargo como presidente del Banco Central de Costa Rica, fue director de la División Económica de la entidad y como tal responsable de asesorar a las autoridades del Banco Central en materias de política monetaria, cambiaria y del sistema financiero. Adicional a su carrera profesional, don Roger posee una experiencia en la parte académica, donde se ha desempeñado como docente en cursos de estadística, econometría, teoría económica y cursos de macroeconomía en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Antes de darle la palabra a don Roger, durante el evento vamos a tener el espacio para responder sus dudas o consultas, las cuales son bienvenidas para que nos las vayan dejando, sea en el chat o en la sección de Q&A de la herramienta, para aprovechar y dejar un espacio al final de la presentación de don Roger para responder. Sin más preámbulo, don Roger, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación para el día de hoy y lo dejo para que nos cuente cómo está la economía en estos momentos y qué podemos esperar en los próximos meses. Y bienvenido y nuevamente muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy muy complacido de que me hayan invitado. El banco siempre agradece estas oportunidades, que es parte de la comunicación que tiene el banco con los mercados y en general con el público. Sé que es un público distinto, es un público probablemente especializado, con un énfasis en finanzas, lo cual pues eleva, digamos, la exigencia en materia de explicar algunos fenómenos. Dos detalles anecdóticos, simplemente, unos para que no se enojen algunas personas y el otro es para una aclaración. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, estudié Economía y Estadística en la Universidad de Costa Rica y luego el banco me da la oportunidad de ir a
a la Universidad Estatal de Ohio, lo que se conoce como de Ohio State University, ahí donde pues, saco el doctorado, que se dice que es en economía, aunque es un doctorado en general. Y lo otro es, desde el año 95, de acuerdo con la ley del banco, tiene la característica particular, el banco no tiene presidente ejecutivo, el banco tiene solo presidente. El presidente del banco se le quitaron una serie de atribuciones administrativas, entonces ya no cumple con lo que se conoce como presidente ejecutivo. Entonces simplemente el presidente del Banco Central, y así está en la ley. Es un detalle majadero, pero bueno, lo comento. Vamos a ver cómo me va. Nosotros, me avisa cuando les llega la... Perfecto. Ahí es, muy bien. Okay. Hecho ese preámbulo, quisiera indicar un asunto. El banco saca este informe trimestral, informe de política monetaria, lo saca en los meses de abril, julio, octubre y enero. Tiene la característica de que cuando lo voy a hacer en un mes como ahora, en un momento como ahora, que es finales de mayo, entonces hay nueva información, hay nuevas noticias, eventos. Entonces combina, además de un informe, como bien lo explicaba la compañera doña Silvia, combina una parte del acontecer de la economía en el primer trimestre y una parte de la coyuntura. Entonces, ¿qué quisiera compartirles? Hay varios mensajes. Somos una economía pequeña y abierta. Para Costa Rica es muy importante el entorno internacional. Eso lo podemos ver de distintas formas, pero no voy a extenderme. Por supuesto, si luego me preguntan, podría aclarar en qué sentido. Pues, ¿qué es lo que vemos de la economía internacional? Vemos que la inflación sigue siendo mayor a la esperada por los bancos centrales, supera la meta de dichos bancos. Los bancos centrales realizan una pausa o reducen el ritmo de ajuste de sus tasas de referencia, el equivalente a tasa de política monetaria, y claramente hay una diferencia entre los países emergentes y las economías avanzadas. La información que se está obteniendo en este momento es que hay señales de desaceleración de la actividad económica en el mundo durante el primer trimestre. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Según los datos que ya hay, datos que se pueden revisar, es que la apertura de la economía china, si bien se dio, no se ha dado con la fuerza, a lo que, como pasó en Occidente, de que el consumo iba a incrementarse rápidamente. Sí hay más actividad, pero los indicadores preliminares que tienen es que no es con la fuerza de lo que ocurrió en el 2021, en un momento del 2022. Entonces ahí hay un detalle nuevo de la economía china que pareciera que el crecimiento no es lo que se esperaba. Y hay incertidumbres, esto inclusive trasciende el informe de política monetaria porque son algunos de estas cosas eventos después de que fue publicado. Uno es que hay la tensión bancaria en Estados Unidos y en Europa por los eventos que vienen ocurriendo desde marzo, que algunos bancos han enfrentado altos retiros de depósitos y si bien son bancos lo suficientemente capitalizados, tienen un problema de liquidez que los lleva tarde o temprano la palabra que usan es a resolverse, ¿verdad? Tienen que ser disueltos en el banco, adquirido, o no decir que es una quiebra. Y lo otro, ustedes me imagino que mucha de la gente a la larga, muchos están hasta mucho mejor enterados de lo que yo podría hablar, es el drama, porque más de alguna forma, que ocurre con el límite de la deuda de los Estados Unidos. O sea, se habla, todo el mundo dice que hay un evento de muy baja probabilidad, que es que los Estados Unidos entren en cesación de pagos, cesación selectiva, cesación de pagos en general, pero que eso tiene una muy baja probabilidad. Se hablan de las posibles, si hay tiempo hablamos de eso, opciones que tienen, pero que si ocurriera sería desastroso para el sistema financiero internacional. Como decía, cuando vemos las inflaciones, en un conjunto de países escogidos aquí o de zonas, la inflación sigue por niveles más altos a las metas.
Ya cuando nos salimos de la discusión, algunos países lo que prefieren ver es la inflación subyacente. ¿Dónde están las fuerzas inflacionarias? Ahí está mixto, ¿verdad? En la zona del euro es menos que el dato de la inflación del índice de precios al consumidor, pero en lugares como en México, Estados Unidos, Brasil, la inflación sigue siendo muy alta, más alta inclusive de la lectura del IPC, y eso los condiciona a que no puedan iniciar un ciclo de reducción de las tasas de política monetaria que ellos tienen. Simplemente un ejemplo, ¿verdad? Se habla de que en Europa faltan incrementos, que en Inglaterra faltan. Hoy salió el dato de inflación de Inglaterra de 8.1 después de 10.2, algo así. Eh, hay un dato de un dígito, pero sigue siendo altísimo. Una inflación de alimentos de más del 19%. O sea que hay un problema inflacionario que no se resuelve. Esto, aunque está fuera del guión, voy a comentarlo. Algo que orienta al mundo es qué hacen los Estados Unidos en materia financiera. Hace poco participé en un evento en que había miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de los Estados Unidos, y parecido a como le hacen los periodistas a uno aquí, no fueron periodistas, eran una audiencia especializada como ustedes, le preguntaron a los señores estos, y si los Estados Unidos ya se quedaban ahí, donde estaban, en el 5.25. Pero la respuesta clásica, típica, es que no se puede decir, no se sabe, no lo saben. Pero un señor dijo, bueno, en una nota personal, uno de los que participan dice, yo, por lo que veo, por cuestiones inflacionarias y por lo demás, dice, en este momento yo me inclinaría, dice, claro, estoy hablando personalmente, no puedo hablar por el comité, dice, a un incremento más, a llevar a tasa de los Estados Unidos a 5.50, y ahí reevaluaríamos la situación después de cierto tiempo, a ver si eso es requerido otro segundo incremento de 25 puntos base. Entonces, la discusión ahí está en Estados Unidos. No está claro que el 5.25 sea el máximo. Están pensando, hay escenarios, nomás, un escenario. Ustedes han oído hablar de John B. Taylor, economista me parece que de Stanford. Estuvo en esa reunión, es el famoso señor de la regla de Taylor, que como los bancos centrales en el mundo hoy hacen política monetaria. Y él presentó, es una presentación, llevaba un escenario, es un escenario, hay que tener cuidado con eso, en que la tasa máxima de los Estados Unidos en algún momento este año sería alrededor del 6%. O sea, como digo, hay distintas versiones en las que indican que los incrementos en los Estados Unidos no han terminado. Vean en el caso de los países emergentes latinoamericanos. Vean que de esa muestra, todos tienen meta de inflación, el país con la menor tasa es Costa Rica, 7.50. En el caso de Uruguay, es muy interesante lo que pasó. Uruguay, después de Costa Rica, bajó la tasa a 25 puntos base, tenía 11.50. Y de hecho, Bloomberg y otras agencias noticiosas financieras hablaron del caso de Uruguay como el primer país en América Latina que bajaba las tasas. Por alguna razón no nos ven, lo cual está muy bien. Pero la inflación aumentó ligeramente al mes siguiente de bajar la tasa. Entonces, eso lo detuvo y es el gran peligro que por eso algunos países están en pausa. En el caso de Brasil, todo lo que tienen que estar, o el caso de Perú, no se atreven a bajar la tasa porque la incertidumbre de que la inflación les vuelva a aumentar y que eso es contradictorio a la acción de política. Entonces, tal vez de eso vamos a hablar en algún momento. En la coyuntura nacional, dos cosas que quiero destacar. El crecimiento, vean el crecimiento del primer trimestre de 2023, ese es PIB. Recuerden que nosotros medimos actividad económica por dos indicados, el PIB, que es una suma neta, por llamarlo así, y el IMAE, que no lo dice así, pero es valor bruto de producción, o sea, una suma bruta, hay duplicaciones, pero es un índice, entonces no, es un indicador adelantado de la actividad económica. Lo que tenemos es que hay una aceleración, hay un impulso de la actividad económica en el primer trimestre, y hay varios datos, la presentación puede quedar para ustedes, pero sí quisiera destacar algo que está ocurriendo.
Uno es el impulso de las exportaciones totales, en 2 dígitos, 12,6. Mucho de eso, detrás de eso está los regímenes especiales. Y la formación bruta de capital, creciendo 6,9. Eso es muy positivo para la economía costarricense, porque eso habla de una capacidad de crecimiento de producto potencial. Y cuando los especialistas en crecimiento económico, cuando ven la capacidad de crecer en un país, entre otras cosas, tienen que ver el acervo de capital. Y en Costa Rica, a pesar de lo que ocurre con la obra pública, la formación bruta de capital está en aumento. Es inversión en maquinaria y equipo, mucho de los regímenes especiales, pero también equipo de transporte y telecomunicaciones en los regímenes definitivos. Y no voy a describir lo que está en el gráfico, pero sí comentar 2 o 3 características que vale la pena llamar la atención. Uno es que tenemos actividades económicas en zona negativa, como son construcción, transporte y almacenamiento y agricultura. Sin embargo, la construcción y la agricultura, aun cuando son negativas en este momento, están por niveles por debajo de lo que se creyó en algún momento. De hecho, la agricultura, de acuerdo con algunas mediciones, ya tiene un crecimiento ligeramente positivo. Esa es una muy buena noticia porque tuvimos varios trimestres de reducción de la actividad agrícola. Luego, parte del cambio estructural que viene ocurriendo en Costa Rica, que es la parte de los servicios. Vean, hoteles y restaurantes siguen recuperándose a tasas altas, ¿verdad? Después de haber crecido casi 37% en el primer trimestre del 22, a 5,5 en el 23. Los servicios empresariales con una tasa casi 2 dígitos, 9,4. Y la industria manufacturera, un crecimiento de 6,9, que combina en parte cosas que ocurren en un régimen definitivo, pero lo más importante, tal vez el alto crecimiento que hay en dispositivos médicos, que eso es manufactura. O sea, tenemos una diversidad, una heterogeneidad de actividades en la producción en Costa Rica, lo cual es muy bueno, que tenemos tantos servicios como manufactura e inversión directa. Entonces, es lo que quería destacar. Eso es por eso hacía la observación del IMAE. Observen el IMAE, las tasas de crecimiento, y viene como desde mayo del 2022 creciendo ininterrumpidamente. Tiene ya varios meses de tener, más de un semestre, diría yo, tasas de crecimiento de 2 dígitos. De hecho, hay una desaceleración, y a pesar de que se desacelera, es 21,1, o sea, es altísima como tasa de crecimiento. El IMAE como un todo, estoy viendo solamente el mes, la variación interanual, 4,8. Vean que se ve una ligera aceleración. O sea, hay un impulso que tiene la economía que se mantiene, que se ve en varios indicadores. Por supuesto, ¿verdad? La idea es describir, no destacar solamente lo que está bien. Está la dicotomía esta de una parte de la economía que crece a una tasa muy alta, altísima, diría uno, que es los regímenes especiales, pero tenemos el bajo crecimiento del régimen definitivo que está por debajo del 2%. En materia de empleo, es una de las cifras relativamente complejas de describir y tener la explicación. Por una parte, tenemos un desempleo que baja en Costa Rica, pero sigue siendo muy alto. Esa es una noticia agridulce. Es una buena cosa que el desempleo baje, pero no es tan bueno que tenga una tasa tan alta. Lo otro que ocurre es que tenemos, y se requiere un poco más de investigación y de conocimiento, de la tasa neta de participación en Costa Rica que está bajando. No son solamente los desalentados, hay que entender por qué hay gente que se retira del mercado laboral. Algunas veces es muy bueno, porque hay gente que se va al sistema educativo. Otras cosas no son tan buenas, son patrones culturales de gente que se queda pues, en sus casas, no se integra al mercado laboral por cuidado de menores o cuidado de personas mayores. Y vean lo complejo de las cifras de empleo. Nosotros tenemos que la cantidad de ocupados cae, o sea, cae la ocupación, pero la cantidad de desempleados también cae, lo que en parte ayuda a la caída del desempleo. En el mercado laboral hay varias cosas que
correcta la tendencia de caída del desempleo, pero la explicación tiene un poquito más de complejidad. Vemos la tasa de subempleo cayendo, la tasa neta de participación, que es lo que digo yo que requiere una explicación un tanto más de cuáles son las causas, que es coyuntural, que es estructural, también cayendo. Y la tasa de desempleo, pues como le decía, hace un año era 13.6, la última en marzo de este año 16. Esa es la tendencia que queremos que continúe, pero bueno, tenemos más de 12, 13 años de tasas realmente altas de desempleo. No hay que, lo menciono, pero no hay que entrar en mucha explicación de los salarios reales en Costa Rica. Después del proceso inflacionario que tuvimos durante el 2022, hay una caída en el salario real, eso hay que reconocerlo. Y desde el punto de vista de las cuentas externas, hay varias noticias que son favorables a ponerle atención. La primera es el déficit de cuenta corriente, es un déficit menor este año que el del año del año pasado, me parece, sí, es mucho menor. Es una economía que es muy deficitaria en bienes, superavitaria en servicios, donde el sector externo sigue siendo muy importante, como pueden ver las tasas de su participación en el PIB, ¿verdad? Que siguen siendo altas. Y un detalle que siempre menciono tiene que ver con los ingresos primarios o el consolidado primario y secundario, que son valores que hay que tener cuidado cómo se interpretan, porque en parte tiene que ver es la generación de utilidades que se reinvierte en el país. Entran como una cifra digamos, negativa contablemente, pero es una cifra, digamos, un concepto muy positivo porque es Costa Rica sigue siendo un lugar atractivo para atraer inversión. Entonces, ¿qué hay que destacar más de las cuentas externas? La cuenta inversión directa sigue siendo un país que atrae inversión directa. Y lo que tenemos en la cuenta financiera, ¿verdad? Tenemos una cuenta financiera que es más pequeña que lo que era hace un año. Y aquí requiere más análisis, pero la primera cifra intuitiva es que si fuese que lo que ha ocurrido con el tipo de cambio es por el ingreso lo llaman de ahorro de cartera, no pareciera la cifra justificarlo, ¿verdad? Porque lo que vemos más bien es un nivel relativamente pequeño de la cuenta financiera. Estas valen la pena tomar en cuenta. ¿Qué mensajes tenemos? El primero es que tenemos el balance primario positivo, hay superávit. O sea, las cuentas fiscales siguen mostrando superávit. El balance financiero es deficitario, pero es más pequeño, el más pequeño de esta corta serie que tenemos, ¿verdad? Es apenas de 0.5. Y lo que es muy negativo es el alto costo de intereses, 1.5 en el trimestre de pago de intereses. El saldo de la deuda, como pueden observar, al mes de marzo, y en abril cambió, está por debajo del 60%, pero ahí tener cuidado de parte del truco contable, que todavía en marzo no están registrados los 1.500 de deuda externa por la colocación que se hizo a finales de marzo, inicio de abril. En realidad, los fondos entraron en abril, el 10 de abril. Entonces, por eso es que las cifras de marzo no lo reflejan. Y algo que sí es muy positivo es la prima por riesgo país, que sigue cayendo en Costa Rica. Bueno, es como el mundo nos valora. Vean que los latinoamericanos o el global hay una relativa constancia, una variabilidad, pero como una especie de regreso a la media. En la tendencia, en el caso de Costa Rica, no, la tendencia es decreciente. Eso es como el mundo ve a Costa Rica, los mercados financieros, y lo ve un lugar más seguro. Cifras de inflación, voy a destacar dos cosas. Una es el valor de 2.4, ¿no? Que se hizo un tanto de publicidad de la caída de la inflación en Costa Rica, y de hecho llama la atención a algunos analistas de la rápida caída de la inflación, ya estando digamos, cerca del valor meta, por debajo del valor meta, está en el rango de tolerancia. Pero el cuidado que hay que tener, ¿por qué la inflación es tan baja en Costa Rica?
hay varias cosas. Uno es, vean que mucho tiene que ver con los precios regulados, lo de combustible. Y cuando uno ve la parte no regulada, tiene una inflación de 4.3. Entonces, como que la historia de la inflación no está concluida, sino que seguimos teniendo presiones inflacionarias y es ahí donde entra la política del Banco Central. Y esa política ha tenido distintas fases. Primero, los incrementos de 825 puntos de 0,75 a 9, y luego el mes de marzo, desde el banco inició un ciclo de 2 reducciones de la tasa de política en 150 puntos. ¿Será suficiente eso? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el banco nos ha hecho menos restrictiva su postura en tasa de interés, aunque en general hay que verlo de manera completa. El banco con esa reducción pues cree que puede seguir siendo contractivo aún a un nivel de tasas inferiores porque las expectativas de inflación se han moderado. Está además decir que las condiciones de liquidez en Costa Rica son muy holgadas porque el Banco Central, con compra de reservas que ha hecho, pues ha incrementado la cantidad de colones que hay en situación de la economía. Y parte del reto es cómo hacer que esa liquidez no se manifieste en inflación. Y tenemos desde el punto de vista, la otra gran, digamos, de atención que tienen los costarricenses y los mercados es qué es lo que pasa con el mercado cambiario. Varias cosas. Una es que tenemos un primer trimestre, cuatrimestre, podríamos decir, aunque llevamos los 5 meses, que sigue llegando, hay una afluencia de divisas en Costa Rica que se manifiesta en una tendencia hacia la baja en el tipo de cambio, aunque se ha estado más o menos estable en el último mes, pues la tendencia ha sido a la apreciación del colón. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos los mayores ingresos por turismo que hemos tenido este año, siguen los niveles altos de exportación y de inversión directa. No podemos desconocer que nos favorece, los choques ahora son favorables en términos de intercambio por la caída de los precios de los combustibles y algunas materias primas, los costos de transporte, no sé si recordarán, los contenedores ya están por nivel debajo de la pandemia. Y por supuesto nosotros no podemos ignorar lo que hablé hace un momento de la mejor percepción de riesgo país, como nos ve, y el otro efecto, algunos son de oferta, pero uno de demanda, que es que se han demandado menos dólares en comparación con otros años por los ahorrantes institucionales, así que denominamos, muchos de ellos son las operadoras de pensiones. En materia de tasas de interés, el gráfico último lo que habla simplemente son los excesos de liquidez, donde están, los que utilizamos día a día, y donde ya se ve alguna transmisión completa o vamos a ver, completa en ambos sentidos, no completa, pero sí en ambos sentidos, de la tasa de política monetaria. Hay una caída en la tasa de política monetaria y entonces la tasa pasiva negociada se reduce. Vemos una ligera reducción en la tasa básica. Hoy volvió a caer, me parece, unos cuantos puntos. A partir de mañana la veremos, unos puntos base. Y la línea amarilla en el gráfico de centro, vean cómo las tasas activas también ya muestran alguna transmisión. Primero sube, pero ahora baja. Y uno pensaría que va a ser el efecto dominante después de algunas semanas, es el ajuste a la baja, tanto en las tasas pasivas como en las tasas activas. En el mercado cambiario, lo que mencionaba, el banco ha seguido con una participación alta en dicho mercado. El tipo de cambio se ha mostrado relativamente estable, tal vez en las últimas 6, 7 semanas. Más bien tener una pequeña tendencia al alza, lo que observamos en las últimas sesiones de negociación. Siguen siendo sesiones con alta liquidez. El banco al día de ayer había comprado un poco más de 3.000 en solo el 2023. Recordemos que el 2022, el segundo semestre, compramos casi 900 millones. Ha comprado 3.000 millones, donde buena parte de lo que hizo es ya compró todo lo que ha utilizado el sector público desde el 2020 al 2022. Ha llevado toda la demanda del sector público contemporánea del 2023, o sea, no ha utilizado reservas para satisfacer el sector público, sino pone esa demanda en
en el mercado y está acumulando para el futuro operaciones del sector público por aumento de 200 millones. Y hay una categoría ahí que decimos, bueno, eso lo guardamos para el futuro y porque así lo establece el artículo 87 del banco, puede comprar para lo que llama operaciones propias, que es lo que ha hecho, que son alrededor de 285 millones. Esto causó algunas explicaciones, algunas notas en la prensa. Si hay alguien que quiere que yo me refiera a eso, pues con mucho gusto al final de la presentación, qué es lo que pasó, qué es lo que se clasifica. No hay un cambio para nada de política del banco, es tipo de cambio que responde básicamente a las fuerzas del mercado y el banco considera prudente, y ahora vamos a hablar de eso, tener un mayor nivel de reservas, que es lo que ha venido haciendo. Una idea que está en el informe y actualizamos los gráficos es que en algún momento se habló de la alta volatilidad de tipo de cambio en Costa Rica, lo cual tal vez para los niveles históricos, para la cultura costarricense en el mercado cambiario, podría ser alto desde el punto de vista histórico. Sin embargo, cuando nos comparamos con lo que son las volatilidades en los países donde tienen tipo de cambio flexible, vemos que la mayor parte de la volatilidad en Costa Rica, esto lo hicimos para un periodo casi de 20 años, pero estamos usando el último año, la que es donde se ha puesto el foco. La mayor parte del periodo es una volatilidad media-baja y en algunos momentos, muy pocos momentos, entre febrero y marzo de este año estuvo en una volatilidad media-alta. Nunca hemos tenido lo que se podría considerar una volatilidad alta de acuerdo con estas mediciones de volatilidad. Tenemos dos mediciones de volatilidad, una que es simplemente la medición estándar de la variación relativa día con día, y la otra es moderar esa volatilidad con un modelo GART, modelo de heterocedasticidad autoregresiva, que es lo que se utiliza en finanzas. Aquí sé que hay gente de finanzas y saben que para modelar las volatilidades en los precios de los activos financieros se usan este modelo generalizado autoregresivo de heterocedasticidad condicional. Igual, llegamos al mensaje, suaviza un poco la serie, pero cuando lo modelamos, vemos que la mayor parte ha estado entre una volatilidad baja a una volatilidad baja media. O sea, nunca llegamos ni siquiera a la alta. Entonces, es parte de lo que se anunció desde hace muchos años, desde hace casi 17 años, cuando dijimos que íbamos a ir a un régimen cambiario de mayor flexibilidad. Bueno, es para que las fuerzas del mercado determinen el tipo de cambio con la volatilidad que tenga que darse. El otro cambio, tal vez no es un cambio en sí de política, pero es importante y creemos que es una mejora para informar al público y nos den seguimiento y dar rendición de cuentas y nos pidan explicaciones, parte de la revelación de información, es que a veces nos hemos enredado un poco de las reservas, ¿verdad? Que son reservas propias, que son reservas, póngale tales depósitos, réstele tal cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, no, hay una definición formal anual de Naciones Unidas y que usan organismos internacionales de lo que son las reservas internacionales. Utilicemos esas reservas. Y hay un criterio internacional también elaborado por el Fondo Monetario, lo que son reservas adecuadas. Y esas reservas adecuadas incorporan tanto consideraciones de liquidez comerciales como consideraciones, como preocupaciones, por decirlo así, o variables del tipo financiero, de liquidez. Entonces lo que dice es, usted debe tener al menos el 30% de sus obligaciones de corto plazo, debe tener al menos el 15% de otro tipo de pasivos, cartas de crédito, líneas de crédito, etcétera, que los pueden cerrar en cualquier momento. Debe estar preparado para que los agentes económicos les retiren con independencia, si tienen colones o tienen dólares, les retiren esa liquidez o una parte, entonces mínimo en todo momento debe tener el 5% y debe estar preparado al país para que sus exportaciones ocurra algo, un choque, ya ocurrió uno, ¿verdad? Con la pandemia, y que usted pierda sus ingresos por exportaciones hasta un 5%. Tiene que tener como una cobertura para eso, y ese le vamos a llamar el nivel mínimo de reservas.
y de ese nivel mínimo, ¿cuánto es lo adecuado? No, mínimo es ese, le vamos a llamar el 100, y podría tener, consideramos, una cobertura hasta el 50%. Eso es el nivel adecuado de reservas, es más un nivel, es un rango entre el 100 y el 150 de ese nivel mínimo. Y bueno, sí, veamos que Costa Rica históricamente ha estado en ese rango, con excepción de una parte en el 21 y una buena parte en el 22. La mayor parte del 22 no estuvimos ahí. Hace un año, recuerden, toda la discusión de reservas, si eran suficientes o no eran suficientes, y ahora hemos estado en el proceso de recuperación que volvemos, de acuerdo con ese nivel, alrededor del 130%. Uno podría decir que de 125 a 150. Bueno, es el indicador, es el orientador de si el país tiene muchas o pocas reservas. Lo que dice aquí es que todavía no tenemos muchas. Tenemos un nivel que se puede considerar adecuado, pero no por esto, no se ve que tengamos un exceso de reservas. Entonces, tal vez esa sería la forma en que se orientaría el banco en cuanto a su nivel de reservas, su participación en el mercado cambiario para adquirir más reservas o dejar de adquirir cuando superemos cierto nivel. Y bueno, la tranquilidad que se podría dar es que con las cifras actuales, el Banco Central está dentro de ese rango que se considera adecuado. Ya para ir viendo hacia la parte final, porque me preocupa el tiempo, en materia de proyección de crecimiento, vamos a tener un crecimiento bajo en el mundo. Aquí tengo que hacer una pequeña observación. Son las revisiones que hizo en el mes de abril, hace un mes más o menos, un poquito más de un mes, hace unas 5 o 6 semanas, el Fondo Monetario, y revisaron hacia abajo en realidad. Son crecimientos general positivos, pero bajos, ¿verdad? De hecho, mucho de ese 4.2 está influido por la recuperación de China, que ahora las nuevas cifras que están saliendo en abril y mayo dicen que tal vez no es con la fuerza que inicialmente se anticipó. Sin embargo, aquí en el banco, los compañeros lo que hicieron fue tomaron los crecimientos de un conjunto de países, de los principales socios comerciales, y los ponderaron por nuestra participación del comercio internacional con ellos, y encontraron que para el grupo particular de socios comerciales en Costa Rica, la proyección se revisó a la alza. El documento lo especifica. Tenemos un poquito más de crecimiento de lo que habíamos puesto en enero. Y hay otra característica que estas cifras de crecimiento no lo capturan, pero algo que sí lo vemos diariamente, es que Costa Rica, igual que los países latinoamericanos, creo que México es otro de los casos, Colombia es uno de ellos, son países, algo políticamente incorrecto, es que se ha beneficiado de los conflictos geopolíticos. Entonces hay este proceso de acercamiento de empresas, de relocalización de empresas a centros de consumo y de producción, y Costa Rica ha sido uno de los ganadores. Entonces ahí hay una buena noticia desde el punto de vista de cosas que afectan positivamente a la economía costarricense. Lo que no está bien es el grafiquito de barras. El grafiquito de barras, ¿qué es lo que muestra hacia a grandes rasgos? Es que la inflación mundial va a seguir alta, y la inflación de los socios comerciales, al menos en el 23, va a seguir alta. Hablan, de hecho eso no está en el informe, en otros foros se habla de que la inflación retornará en algunos países alrededor del 2025 a cerca de los valores objetivo o meta del mundo desarrollado. Desarrollado y algunos países emergentes, no solamente desarrollados. Eso ya es una noticia para ustedes que conocen de finanzas, porque lo que dice es que la presión para tasas de interés altas va a continuar. Y entonces eso también le pone una presión indirecta, pero le pone presión a las tasas de interés nuestras. ¿Sabes? Somos un país pequeño, integrado comercial y financieramente el resto del mundo, entonces no podemos ignorar tener las tasas de interés con independencia del resto del mundo, precisamente por la apertura de la cuenta de capitales. En la economía nacional lo que tenemos son revisiones hacia el alza, y las cifras sucesivas que vamos teniendo pues dan cuenta de ese impulso. Se revisó el crecimiento de 2.7 a 3.3, y en el 2024, además de partir de una base mayor, una tasa mayor a 3.6. Las perspectivas de crecimiento de la economía costarricense son de mejora. No quiero poner una idea, digamos, muy favorable de Costa Rica, porque no se trata de eso. Tengo que tener claro que cuando abrimos por sectores,
o por actividades económicas, entonces hay un crecimiento disímil, unos crecen mucho, unos crecen poco, hay algunos que generan más empleo que otros, pero entonces eso no quiere decir que estamos de todo bien, pero sí hay condiciones para crecer y en general, a pesar de esos problemas, es mejor crecer más que crecer menos. Cuando se observa por el lado de la demanda, hay una recuperación en el 2024, se mantiene en el 2023 una recuperación en el 2024 del consumo de los hogares. Lo que mostraban las cifras del IMAE ya se ven en cifras de proyección de la formación bruta de capital fijo, ¿verdad? De niveles muy bajos de inversión, formación bruta de capital. Hubo en el 22, pasamos a niveles realmente altos para la historia de Costa Rica, 4.5, 4.4. El sector externo sigue siendo uno de los motores del crecimiento, exportaciones 8.8, 5.5 en el próximo año. Consumo de gobierno por regla fiscal, la contribución fiscal crece poco, crecerá nada en el 2024. Eso es por el lado de la demanda, el famoso el C más I más G más X menos M, esa es esa descripción que tenemos aquí. Pero cuando nos vamos por el lado de lo que se denomina de la oferta, las actividades económicas, no quienes demandan, sino qué es lo que se produce, noticias, que hay que tener cuidado o con información de qué observamos. En algunos casos, observen que en construcción y en agricultura para los 2 años ya tenemos crecimientos positivos. En agricultura, bajo crecimiento, 0.4, y en construcción relativamente bajos, 1, pero tenemos muchos meses, sobre todo en construcción, de tener crecimiento negativo. Entonces, es un año de relativa recuperación de la construcción y la agricultura deja de caer. Y luego, algo que lo mencioné con el IMAE, pero vamos a mencionarlo con el PIB también, observen hoteles y restaurantes, información y comunicación, servicios empresariales, o sea, la parte de servicios son lo que muestra las tasas más altas en Costa Rica. La manufactura, que es muy importante dentro de la producción, tiene una tasa relativamente alta en el 2023, pero no tan alta en el 2024. Cuesta mucho sobre bases altas mantener tasas de crecimiento altas. Pero bueno, sigue la recuperación del turismo. Se terminará de recuperar, pensamos que en el 2024, en el 2023 ha sido un buen año, sigue siendo un buen año en turismo, aunque todavía no estamos al nivel del 2019. El 2019 resulta que fue el año de los registros más altos. Entonces la normalidad lo vemos como si fuera el 2019, pero no, si nos sumáramos un promedio de los últimos 5 años, andamos más o menos en ese promedio, pero todavía por debajo del 2019. Las cuentas externas, varias cosas hay que ver. El déficit de cuenta corriente, ¿qué pasa con ese desequilibrio? 3.1 se tiende a reducir con respecto al 2022. Inferior a los pasivos de inversión directa, o sea, sigue siendo financiado el déficit de cuenta corriente por pasivos de largo plazo en la forma de inversión directa, lo cual es muy favorable. Niveles de reserva relativamente adecuados, para no decir ni alto ni bajo, adecuados es lo que se supone. Tenemos ahí el apoyo presupuestario, dentro de lo cual se incluyen los bonos de deuda externa en el 23 y 24. Entonces, desde el frente externo se ve un escenario de control, ¿no? Se reduce el déficit de cuenta corriente, el cual está financiado, cuentan con un nivel adecuado de reservas, no se ve, digamos, que haya una exacerbación de ningún desequilibrio. Y la cuenta corriente, como dijimos, es deficitaria, y ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es la caracterización del comercio en Costa Rica? El comercio internacional. Somos muy deficitarios en bienes, alrededor de 6.8 este año, 6.7 el año entrante. Somos muy superavitarios en servicios, insisto otra vez. Aquí estoy seguro que en la audiencia hay gente que dice, sí, yo formo parte de ese crecimiento, de esa economía ligada al resto del mundo en servicios, la que nos hace tener ese superávit de 10.2, 10.6 en 24, 11.5 en 2022, altísimo. Y todo eso nos lleva, ¿verdad?, a que el país, a pesar de tener un déficit en cuenta corriente, tenga un nivel de reservas adecuado, a no extensiones. En la parte del fiscal, ya muy rápido, lo que se espera para este año
y las cifras muestran a la larga podría ser mejor, pero que van en ese sentido. Un resultado primario de unos 6, unos 8 en los 2 años que y el próximo año, y las cifras confirman los primeros 4 meses de lo que llevamos, el resultado fiscal es un resultado financiero relativamente a que se reduce con respecto no al 2022, pero al 2020, 19, 18, un resultado financiero que se ve ya un tanto más razonable, 3.5, 3.0, pero todavía insuficiente, se le quiere más ajuste fiscal, y en parte es por el alto pago de interés, 5.1 este año y 4.8 el año entrante. Lo que lleva gradualmente es lo que lo que subyace el fenómeno económico que subyace en el fondo, es que lleva a que la razón deuda del gobierno central al PIB tienda a reducirse en el tiempo. Vean que para liberar regla fiscal o pasar a otra aplicación de la regla fiscal será hasta en el 2026, de acuerdo con este escenario macroeconómico de deuda a producto. Con inflación son de las, aquí esa va a ser interesante desde el punto de vista de comunicación, cómo lo presentamos al público. Lo hemos hecho y todavía no hay lo suficiente, digamos, no se ha hablado lo suficiente al respecto. Uno es que la inflación viene cayendo, estamos ya por debajo del 3%, y vean que tenemos el gráfico de abanico, ese que tiene ahí, la línea punteada es la tendencia central, es el escenario base. A ese escenario base hay eventos que lo pueden afectar, que son los famosos riesgos, que tienen alguna probabilidad de ocurrencia. Entonces, cada tonalidad de celeste son el 10% de probabilidad. Y vemos que es muy probable que en el 2023, en el tercer trimestre del 2023, hasta el mes de septiembre, julio, agosto, septiembre, en algún momento tengamos una inflación cercana a cero. Pero esa es la tendencia central. Como hay una desviación con respecto a eso, hay alguna probabilidad, no nula, de que tengamos inflación negativa. Y luego la inflación vuelve a aumentar. El cuidado de no confundir las expectativas, porque si bajamos demasiado la tasa y la inflación empieza a subir, entonces se ve como un error de política. Y claro, entonces hay una caída y luego una recuperación de la inflación, pero que se quedaría, de acuerdo con este escenario, en el rango de tolerancia con respecto a la meta. Y claro, el reto para el banco prospectivamente será el 2024, porque el 2024 nos va a pasar al revés de lo que ahora. Ahora, ¿por qué la inflación baja muy rápido? Porque tuvimos un periodo de febrero a agosto del 2022 que tuvimos una alta inflación. Entonces, cada vez que calculamos la inflación interanual, sale un mes alto de alta inflación del 2022 y entra un mes, imaginemos ventanas móviles de 12 meses, y entra un mes de inflación baja del 2023. Entonces, como tasa completa, ahora se refuerza el efecto de caída de la inflación. Pero en un año nos vamos a estar comparando con las inflaciones bajas del 2023. Y es ahí donde el banco tiene que tener mucho cuidado cuando toma sus decisiones de política monetaria sobre la tasa de interés, no solamente con la inflación de hoy o la pasada, que ya no dice tanto, sino lo que esperamos a los próximos 24 meses. Y eso, bueno, va a ser parte del esfuerzo de política. Y obsérvense que lo que ocurre con la inflación general no ocurre con la inflación subyacente. La inflación subyacente, voy a ponerlo de esta manera, ocurre pero en menor magnitud, nunca llega a estar fuera del rango de tolerancia, y son movimientos menos pronunciados, o sea, más moderada la caída y luego la recuperación de la inflación, en la inflación subyacente. Con las condiciones de liquidez que hay actualmente, hay suficientes recursos para que tanto el crédito de moneda nacional como moneda extranjera crezcan, están creciendo. Ahí no vemos tensión, dará suficiente sin crear presiones inflacionarias adicionales. Y en los riesgos hay varios, ¿verdad? Es una opinión personal, pero creo que es muy evidente. El principal riesgo, a veces nos acostumbramos, que tiene, ¿no? Costa Rica, sino que en el mundo, es el conflicto bélico en Europa. Eso, no sé, ha durado mucho, no sabemos cuánto más,
y los potenciales de una escalada y de disrupciones en el mundo está ahí presente, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a vivir con eso, pero sigue siendo el principal riesgo, que ha llevado a una fragmentación, lo llaman los problemas de tensiones geopolíticas, a una fragmentación comercial y financiera. Ya no es una posibilidad, es algo que ya ocurre. Y lo que hablaba en algún momento, cuando veíamos las proyecciones de inflación, la persistencia de presiones inflacionarias que anuncian que el más alto y por más tiempo, ¿verdad?, las tasas de interés, y que al menos en Europa no pareciera que haya terminado el ajuste. En Estados Unidos se habla de al menos un ajuste más, con posibilidad de dos ajustes como mínimo. ¿Verdad? Y el riesgo nuevo, ¿verdad? Yo no sé si es nuevo, pero que aparece cada cierto tiempo, que es, si hay tiempo, hablamos de esto sobre el acuerdo sobre el límite de la deuda de los Estados Unidos. Que hay gente que se le pregunta, a mí conocedora, y dice, yo no quiero hablar de eso. O sea, es tal el nivel de desastre que eso causaría en el mercado financiero y en la economía real, al final de cuentas, que no, pensemos en que eso se va a solucionar, pero no voy a ahondar en este momento. En los riesgos internos tenemos tres, que son el menor acceso al ahorro externo. Recuerde que hay recursos que están aprobados por los organismos internacionales, pero no están aprobados por la Asamblea Legislativa. Y bueno, hay planes en infraestructura y en demás para eso. Si eso no se da, entonces pondría alguna presión en cuanto a la actividad económica y eventualmente podría poner una presión sobre la demanda de divisas, sobre todo si por alguna razón, por un desalineamiento de tasas o lo que sea, los ahorrantes, los grandes ahorrantes, los ahorrantes organizados en Costa Rica, fondos de inversión, fondos de pensión, deciden sacar sus fondos de Costa Rica. Y obviamente ya lo estamos viendo, estamos finalizando mayo y hay muy poca lluvia. Se habla de problemas de nuevas partes de problemas de agua. Sudamérica el año pasado tuvo una sequía tremenda en algunas partes de Paraguay, Uruguay, Argentina. Se ve una época lluviosa, que no ha sido lluviosa, muy seca, y eso tiene efectos en la producción, en precios, nos va a afectar la inflación, en fin, y en general la actividad económica. Y las acciones de política, ya para ir terminando, no debería haber novedad, porque eso lo hemos anunciado. El banco mantiene su meta de inflación para una tasa de inflación del 3%, con una tolerancia para la inflación con respecto a esa meta de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Obviamente en cada reunión revisará la tasa de política monetaria y si es necesario un ajuste en la dirección que sea necesario. El banco se mantiene, pues siempre es un análisis permanente. Con la liquidez, hasta el momento se ha administrado, digamos, adecuadamente. Hay mucha liquidez, pero se ha logrado estabilizar. Y bueno, la idea es que se mantenga la liquidez sin crear presiones inflacionarias. El banco, parte de estos eventos, de comunicarme con ustedes, o con el banco, no la persona, sino en general el banco, que se comunique con el público, con los mercados, para la formación de expectativas y la toma de decisiones. Creemos que eso ayuda, más que perjudica, ayuda a que las personas, a que los mercados funcionen de mejor manera, cuando la formación de expectativas es con base en información y en las decisiones de política, una política anunciada y clara del Banco Central. En el mercado cambiario lo han visto, ¿verdad? Es una continuidad, pareciera que se ha ordenado el sector público no bancario con hacer más regular las demandas de ellos, y eso ha evitado o ha colaborado, tal vez ha ayudado a que haya una menor fluctuación en el tipo de cambio. Y el banco continúa, eso es casi que permanente, tratando de mejorar el funcionamiento del mercado cambiario, que a su vez ayuda a la formación de expectativas. Ya para terminar, ¿qué es la síntesis que podemos decir nosotros? La economía internacional creció menor a lo que hizo en el primer trimestre. El país ha mejorado su blindaje financiero con más reservas. Hay una mejora evidente y sostenida de las finanzas públicas, que son como más de 2 años de mejora continua. Y la inflación, por el momento, ha bajado más rápido de lo previsto, pero creemos que hay un sobreajuste con la inflación que es temporal, que volverá de nuevo a su nivel de alrededor del 3% a final del 2023.
Y un elemento favorable es la reducción en la tasa de desempleo. Ahí yo le voy a dejar ahí una síntesis, pero no voy a mejor a aprovechar el tiempo con preguntas. La presentación pues las hacemos llegar y imagino que ustedes del Mercado de Valores a quien se les solicite pues, también de facilitar la presentación. Voy a quitarla para dar la oportunidad a preguntas y respuestas. No sé cómo fue con el tiempo, que me da mucha pena. Y vamos bien, más bien, muchísimas gracias, don Roger, por toda la información bastante amplia. Sí, efectivamente, para que los que nos han estado preguntando, tanto la grabación como la presentación la vamos a estar compartiendo a través del correo Color de Mercado y a todos los que están hoy se inscribieron al evento. Tenemos bastantes preguntas. Hemos tratado de sintetizar tal vez como por temas para hacer uso más eficiente en el tiempo. Como es de esperar, una de las primeras está muy relacionado con todo el tema del tipo de cambio y lo que hemos estado, digamos, en estos meses registrando. Entonces, la pregunta viene dirigida y dice, ¿han valorado la elasticidad del sector turismo y exportador, viendo zona franca, inversión extranjera directa versus el tipo de cambio? Si el colón se sigue apreciando, podemos poner en riesgo a estos sectores y tener un impacto negativo para la economía y el empleo. Alineado bien un poco al tema del tipo de cambio, dice la compra de divisas por parte del Banco Central se han intensificado en el segundo semestre anterior, aumentando las reservas. Ante esta demanda de divisas que se ha mantenido más estable de acuerdo con su patrón histórico y una oferta que sigue siendo excesiva, ¿cómo han visto ustedes que cambia la estacionalidad con el fenómeno observado en el último año? Ya que esto puede ayudar a agentes económicos a realizar un estudio de los determinantes del tipo de cambio más claro. Y ahí dentro de ese mismo, pero en otro tema, ¿estiman ustedes o cuánto podrían estar estimando ustedes que ha sido el capital financiero o el conocido capital golondrina que pudo haber ingresado al país aprovechando estas tasas y se anticipan que haya un proceso que se revierta y que pueda tener un impacto a nivel del tipo de cambio? Vamos despacio porque son muchos varios temas, pero todos relacionados como por esa línea. Entonces, vamos a la primera. Sí, es la pregunta que hacen sobre la estacionalidad probablemente sea alguien que está en el mercado porque se ha mitigado en parte o se ha diluido. Los patrones en estos momentos no son tan fuertes. Sí vemos que la abundancia que esperábamos de finales de noviembre hasta mediados de abril ocurrió esa abundancia. Esperábamos que tal vez hubiese un menor nivel, pero no, el mercado sí hay menos, pero sigue siendo, lo que hay es un menor superávit, sigue habiendo superávit. Entonces sí, uno pensaría que, y eso es, ustedes, la gente del mundo financiero, eso lo hacen mucho mejor, que conociendo esa estacionalidad se puedan ofrecer los instrumentos de cobertura. Los instrumentos de cobertura lo que existen y que hay, lo que hacen es precisamente juegan contra la estacionalidad, ¿verdad? Entonces tratan de ciclos muy marcados, más bien los tienden a hacer un tanto más planos. Entonces con lo de la estacionalidad es cierto, ahí sí ha cambiado o es menos marcada, menos intenso. Es que ustedes si ven las cifras, hubo épocas en que noviembre a marzo era muy fuerte y luego épocas muy secas. Por ahí de junio, julio, agosto, eran meses tremendos, ¿verdad? Y el año pasado ya fue el primer año en que vimos que no, más bien fue en el segundo semestre donde vino un gran exceso de divisas y que empezamos a comprar. Entonces, sí es cierto, la persona que hizo la pregunta, pues veo que por lo menos las cifras las ha observado y sí observa ese cambio. Lo de capital financiero, nosotros no negamos que haya algo. Hemos hecho distintas estimaciones con la información que hay y lo que hemos estimado, hay varias cosas para no ser incorrecto, porque creo que a veces he dicho cosas que no son del todo precisas. Obviamente las tasas de interés sí forman parte de las decisiones de los agentes económicos y la gente en qué moneda ahorra y en qué moneda hace deuda está influido por el costo financiero de eso, por el rendimiento, por el costo y por lo tanto por las tasas de interés. De los locales,
hemos tomado decisiones en qué moneda ahorramos y en qué moneda nos endeudamos con base en las tasas de interés, riesgos y su percepción de riesgo cambiario y demás. Eso es cierto. Lo que me dicen gente conocedora, gente, digamos, los equivalentes de ustedes en lugares como Nueva York y otros lugares, ¿verdad? Me dicen que no, ellos no tienen esos movimientos de gente de afuera viniendo a Costa Rica por los niveles de tasas de interés. Si ven la primera filmina, ustedes saben que en México hay un proceso de apreciación del peso mexicano no muy distinto que hay en Costa Rica. Entonces uno debería estar viendo inundados de capitales esos países y no los está observando, ni menos Costa Rica. O sea, si a alguien le parece que una tasa de 7,50 es muy alta en Costa Rica, le debería parecer que una tasa de 13% todavía más alta en Brasil. Y con un capital un mercado de capitales todavía mucho más desarrollado y desarrollado y organizado que en Costa Rica. Entonces, nosotros lo que tenemos como hipótesis, ¿verdad? Es, con las cifras que hemos observado, porque no vemos los nombres de las personas, obviamente, es que sí puede haber dado un monto de unos 300 a 400 millones de dólares que en todo este periodo pudo haber entrado en Costa Rica por lo que llama enfoque de cartera. Bueno, arbitraje, tasas de interés. Podrían ser residentes, la percepción del riesgo de Costa Rica es muy distinto de un costarricense, probablemente un costarricense afluente, con conocimiento, con información, que hasta participa en algunas actividades o mercados en Costa Rica, al que puede tener un fondo de inversiones que tiene pensionados noruegos o finlandeses o japoneses, la que hablan de Costa Rica y lo ven como algo muy exótico, entonces no se van a meter ahí sin conocer cuál es el riesgo que hay. Entonces, no es negar que la tasa de interés tiene un efecto, lo que pasa es que no pareciera ser el efecto dominante. Lo que sí vemos es inversión directa, vemos, pero en una forma significativa, el cambio de los ahorrantes institucionales, los ahorrantes organizados, y entonces que son visibles, cuantificables, entendibles, esos movimientos, más que la hipótesis. Yo sí me separo del nombre que dijo, ¿verdad?, de capitales golondrina, porque creo que Costa Rica puede ser controversial. En sentido estricto no ha tenido eso. Tuvo en algún momento, en el 2010, en el 2014, algo muy organizado que existe en los países. Debe haber gente que debe recordar eso, los famosos GDNs, Global Depository Notes. Entonces, pero que alguien esté pegado en una pantalla en Nueva York para ver qué hace el Banco Central para traer plata a Costa Rica, eso no ocurre. Eso no ocurre. Cosa distinta es un ahorrante costarricense con conexiones en ambos mercados y que para él es relativamente barato mover recursos. Podría ser, pero tiene una percepción de riesgo que es distinto a los 290 puntos que vimos. Él dice, no, probablemente hasta participa en esferas de poder en Costa Rica y conoce, entonces él tiene otra percepción de cuál es el riesgo del país. Entonces eso, y lo de la elasticidad, que me dice, sí los tenemos en algún momento, no lo recuerdo, pero el turismo ha cambiado mucho. El turismo sigue siendo, es estacional, ¿no? Lo tiene. La recuperación ha sido muy fuerte, sigue llegando el turismo a Costa Rica. Las zonas francas, yo no sé qué podrían decir del tipo de cambio, porque están creciendo a tasas de más del 20%, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿verdad?, como que vayamos a desestimularlos. Puede que sí, es mejor ganar a un tipo de cambio de X más llega a un tipo de cambio solamente de X, por supuesto, pero ellos no vienen, esos son los verdaderos inversionistas, gente que hace producción real, y eso viene con una visión de largo plazo, y no buscan rendimiento financiero, sino el rendimiento por productividad o ese tipo de cosas. En Costa Rica ya hay evidencia de eso. No sé si le contesté las sus preguntas o me quedó faltando una. No, creo que cubrió las tres súper bien. La otra pregunta va muy alineada principalmente con los niveles de las tasas de política monetaria. Primero, una parte tal vez técnica que habla de cómo
en los informes se habla mucho de que se toman las decisiones en perspectiva. Entonces, básicamente nos están preguntando ¿Qué es eso? ¿Qué incorpora? Exacto, ¿qué se incorpora para poder definir una tasa en perspectiva? Y también la otra duda viene en función cuando se compara la FED, las tasas de la FED con la tasa política monetaria, si eventualmente podríamos estar viendo por la aceleración de la inflación nuestra versus la de los Estados Unidos, una tasa política monetaria por debajo de la tasa de la Reserva Federal. Ahora, está muy bonita la pregunta. Prospectivo quiere decir hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Observamos presiones inflacionarias que vienen. Entonces, muchas veces los precios a futuro del petróleo, los precios a futuro de las materias primas, alimentos, metales. Entonces, vemos a futuro, tenemos modelos de lo que se llama la brecha del producto. Y la otra, la variable más prospectiva de todas, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que sea prospectiva, pero formada con información del pasado, entonces hay que tener cuidado, que son las expectativas, ¿verdad? Las expectativas de inflación es lo que yo espero de la inflación de hoy a 12 meses, a 4 meses, 60 meses, depende. Entonces es la idea que algunos agentes tengan y lo que los indicadores nos dicen de lo que será el futuro de la economía. Entonces, ¿qué cosas? Precios de materias primas, brecha de producto, que es la diferencia entre la oferta total, que se repite, contra la demanda agregada. Entonces, ese absoluto que se llama brecha de producto. Entonces, se dice que lo que crece es como el potencial y que el otro es, la demanda. Entonces, ahí sacamos esa diferencia, esa es la brecha. Y las ideas que las mismas personas y mercados, la información que nos den sobre el futuro. Pero no se toma solamente en cuenta eso, ¿verdad? Nosotros reconocemos que hay un componente autorregresivo en las expectativas, entonces tenemos que estar pensando. Vemos que hay gente que dice, y eso lo vemos en la prensa, la inflación llegó a 2.4, es momento de bajar la tasa de política monetaria. No, si el Banco Central hiciera solo eso, no estoy diciendo que es incorrecto, pero si hiciera solo eso, sería incorrecto porque el banco no puede hacer nada para cambiar la inflación que ya fue 2.4. Es la inflación que viene. Como le decía, observe que estamos en lo que ya la inflación de mayo, junio, julio, el resto del año, muchos de esos elementos y esas presiones están. Estamos hablando de la presión de inflación que tendríamos a final del año, noviembre, diciembre, los próximos 24 meses, no solamente 2024, 2025, y a partir de ahí el banco tiene que establecer la tasa. Por ese escenario del futuro, o esas presiones del futuro, son los elementos que el banco toma para la tasa de interés, porque la tasa de interés siempre tiene una idea de futuro, ¿verdad? Cuando usted establece una tasa de interés, es lo que yo me voy a ganar de hoy al plazo del instrumento, o lo que voy a pagar de hoy al momento en que hice el compromiso. Entonces hay un elemento prospectivo en tasa de interés. Entonces, con eso trato de responderle, no sé, ¿qué significa prospectivo y en qué sentido? ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? Sí, podría visualizar que la tasa de política monetaria Esa sí, sí. no es menor que la de la FED, o qué niveles podríamos llevar. No, esa se las trae, vamos a ver. Uno tendría que pensar que es parte de las preguntas difíciles que me hacen. En abstracto, vamos a ver, vean abstracto, en abstracto, uno podría pensar que Costa Rica aislada del mundo, entonces que las tasas de interés en Costa Rica pueden ser una y en el resto del mundo otras y que nada pasa. Pero como es un mundo interconectado, como hay una apertura de la cuenta de capitales, tal vez, lo que yo decía, la caricatura que alguien pegaba en la pantalla y porque subió 25 puntos base en Costa Rica, voy a sacar la plata de Costa Rica o voy a inundar a Costa Rica de plata. No, no. Pero cuando las diferencias pueden ser 200, 300 puntos, ahí sí, ¿verdad? Y entonces, ya lo hemos tenido del 17, el 18, ahora el del 20 al 22. En fin, tenemos en el 14, creo que tuvimos. Eso es cuando la brecha entre las tasas de interés en Costa Rica y el resto del mundo es alta a favor de las tasas externas. Entonces eso nos provoca un drenaje de reservas y toda una dinámica muy compleja de tipo de cambio de reservas y demás, que luego se reversa históricamente con aumentos fuertes en la tasa de interés. Pero eso no solamente en Costa Rica, sino en el resto del mundo. Entonces,
parte de la discusión, bueno, no puedo adelantar criterio, pero parte de la discusión de los elementos de la persona que me dice, ¿y qué otros elementos toman ustedes en cuenta? Parte de los elementos pareciera que una restricción adicional es el nivel de tasas externas. Nosotros difícilmente podamos tener por mucho tiempo tasas inferiores a los países que tienen menos riesgo. Va a ser muy difícil. Ustedes como financistas eso lo entienden. Entonces sí, es la pregunta no la voy a responder totalmente porque es una restricción adicional que tenemos que tomar en cuenta. No actuamos en un vacío y las tasas del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos sí son un elemento a tomar en consideración cuando el banco establece sus tasas. No que lo siga, pero tiene que tomarlo en cuenta. Okay. Gracias, don Roger. La otra pregunta que no podemos dejar de tocar es el tema del techo de la deuda. Y ya usted decía ahora, bueno, no vemos, o el escenario base, creo que al final del sistema financiero todavía es, no vamos a llegar a tener un evento de no pago por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero sí, como se está evidenciando ahorita en los mercados, hay volatilidad. ¿Usted considera que estos días de volatilidad tienen alguna implicación para una economía como la de Costa Rica o cómo están analizando en estos momentos esta coyuntura? Sí, lo primero para nosotros, como Banco Central, tenemos que ponernos con mucho cuidado porque nuestras reservas están en dólares. Y hay una convención en los mercados financieros que los títulos del Tesoro a menos de 3 meses es casi equivalente a efectivo. Pero lo que se está dando en los últimos días, es que hay gente que ha llegado a hacer efectivo esos instrumentos de muy corto plazo y se los hacemos efectivos pero con un descuento. Entonces ya resulta que $1 vale menos que $1. Y entonces eso es una dinámica muy extraña, es muy extraño, ¿verdad? Desde el punto de vista financiero. Y estamos a 7, 8 días, ¿verdad? De que esto se resuelva o se empeore. Desde el punto de vista del Banco Central, pues obviamente ya se han tomado algunas decisiones en administración de reservas, hay un nivel alto de liquidez y los vencimientos se han puesto prácticamente en efectivo, en bancos sumamente sólidos y demás. El gran problema que hay y esa es una opinión que tiene que ver más bien con la política interna de los Estados Unidos, es si los demócratas y los republicanos se llegan a poner de acuerdo. Por las cosas que hemos visto, cuesta mucho que se pongan de acuerdo. Entonces, por eso la probabilidad de que no se pongan de acuerdo en los 7 días que quedan es más alta. Y claro, ahí uno esperaría que alguien con sentido común diga, vean, sí, tenemos un enredo, tenemos un pleito entre nosotros, pero no el daño que se le hace al país y al mundo, y que Estados Unidos entre en una cesación de pagos, aunque sea selectiva, es enorme, ¿verdad? Entonces, yo quiero dejarlo ahí porque es un asunto que no se resuelve. Es un partido que está jugando. Imagínense, ¿y qué puedo decir yo de un país tan pequeño de cosas que son de la política de los Estados Unidos? Sí, en definitiva es un elemento que vamos a tener que considerar y estar monitoreando en los próximos días. Más bien, don Roger, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un privilegio contar con la visión del Banco Central en estos espacios para nuestros clientes. Recordarles que nosotros en Mercado enfocamos mucho en la parte de los análisis y el seguimiento y cumplimiento de sus objetivos a través de las asesorías integrales, teniendo como prioridad siempre brindarles un servicio personalizado y multidisciplinario. Agradecemos a todos los que participaron hoy en este espacio. Esperamos que les haya sido de utilidad. Recuerde que cualquier duda, nuestros asesores y expertos a su disposición para atenderles con gusto. Que tengan todos una muy buena tarde y muchas gracias, don Roger, nuevamente. Con mucho gusto y a la orden, ¿verdad? Gracias.